Elongación del nervio, compresión del nervio, el deslizamiento del nervio y la movilidad, ¿ya? Entonces, cuando hacemos nosotros los test de valoración, vamos a tener los test de valoración de compresión, por eso es que la mayoría para probar el nervio son de extensibilidad, o sea, de, ¿cómo digo esto? De, la palabra específica es, se me fue la palabra, esperen 5 segundos. Estrés, ¿ya? Son pruebas de estrés mecánico. Entonces lo que hacemos es comprimir para ver la irradiación del nervio o hacemos las tensiones para ver la parte de la irradiación de igual manera. Porque dependiendo del nervio es lo que vamos a sentir. Si es que comprimimos y se irradia es a nivel de la raíz. Pero si al momento de comprimir no hay nada, pero al extender sí hay, es algún atrapamiento en el recorrido del nervio. ¿Sí? Entonces de ahí se ve la diferencia. Esa es la una cosa. Ahora, como yo les digo siempre, todo lo que sirve para evaluar sirve para tratar. Entonces aquí nosotros vamos a tener el primer test que vamos a hacer es el test de Lasage, ¿no es cierto? Que es para el nervio ciático. El test de Lasage lo que hace es de 0 a 30 grados, si es que yo tengo una irradiación con dorsiflexión, es positivo para el nervio ciático, ¿sí? De 0 a 60 grados. Si sobrepasa los 90 grados ya es estiramiento de isquiotibiales. Entonces, puede ser que más o menos en los rangos de 60 a 90 usted también tenga como que un mix entre un estiramiento y un hormigueo, ¿ya? Entonces puede ser que si es que está dentro de esos rangos lo que nosotros tengamos es un atrapamiento del nervio pero por falta de flexibilidad del músculo. Así es como que el músculo le cogió así, le abrazó y no le suelta, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ahí tendríamos que hacer nosotros? Una parte de estiramientos y una parte de neurodinámica, pero si solo es de 0 a 60 grados lo que vamos a hacer es neurodinámica, ¿ya? Entonces, el test de Lasage básicamente es así, y lo que nosotros vamos a empezar a hacer para la neurodinamia es que el paciente con una cuerda, con una liga, con alguna de esas cosas, se sostenga la pierna aquí y va a empezar a mover el pie de arriba hacia abajo, en esta zona. ¿Sí? O sea, él sostiene con una liga, ataría esto y hace esto. ¿Sí? Entonces, al inicio el paciente obviamente no va a poder hacer esto a velocidad, lo que va a hacer es así y va a sentir la tensión y luego relaja, tensiona y suelta, y lo que va a producir en este nervio, esta es de tensión, está muy rápido, no es de deslizamiento. Ahora, ustedes me van a decir, ¿cómo yo sé cuál técnica estoy aplicando? Si es de tensión o si es de deslizamiento. Hay que entender que el nervio tiene dos extremos, ¿no es cierto? Si yo quiero hacer una tensión, yo tengo que cerrar el circuito, digamos. Entonces, por eso viene el deslam. Cuando usted hace esto, cierra el circuito, estoy generando una tensión. Y para liberar la tensión, tendría que ir hacia. Entonces, yo cierro y abro. Cierro y abro. ¿Ya? Ese sería el ejercicio. Ahora, si yo quisiera hacer deslizamiento, yo tengo que jalar una punta, pero la otra se recorre, ¿no es cierto? Con esto. Entonces, ahí sería. Lo que yo hago es, abro acá y cierro allá, y luego al revés. ¿Sí? Eso es para deslizamiento, porque cuando tú quieres deslizar un cordón, ¿no es cierto? Jalas esto y todas las dos puntas se mueven, ¿es eso, ¿no es cierto? Pero si yo quiero tensionar, yo tengo que cerrar las dos puntas y jalar de las dos puntas. Entonces ahí yo cierro el circuito y abro el circuito, ¿ya? Y en el deslizamiento, en cambio, la una punta se abre, la otra se cierra. Se abre, se cierra, se abre, se cierra, ¿ya? Tenemos las dos técnicas. Y la otra es la que yo les decía del estiramiento dinámico. Dependiendo del nervio, usted puede estirar el músculo que más o menos pase por ahí, por ejemplo. Si yo quiero tratar el túnel carpiano, que es desde el túnel del nervio mediano, yo voy a hacer estiramientos de los flexores. ¿Sí? Puedo hacer estiramientos dinámicos de los flexores. Por eso la neurodinamia, ¿qué hace? Hace esto, ¿no es cierto? Estiro el nervio y el músculo y cierro los circuitos. ¿Ya? Entonces, usted puede trabajar con los estiramientos para aflojar primero la masa muscular y luego empezar a hacer la neurodinamia. Otro ejercicio que usted puede hacer para la parte del ciático es que el paciente, si es que el paciente siente que esto está mucha tensión, el paciente acostado estira y dobla la rodilla y el atrapamiento es en esta zona de aquí, digamos que en la zona de la nalga, una falsa ciática.
¿Ya? La zona de la nalga isquiotibial no necesito mover el pie porque el dolor no llega hasta acá, el dolor se queda aquí. Entonces aquí tendría que doblar y estirar la rodilla. Doblar y estirar la rodilla. ¿Sí? Pero ¿cuál es la cosa de esto? Que el paciente cuando hace estos ejercicios, el test de las Sage es hacia acostado. Cuando el paciente hace los ejercicios tiene que subir para cerrar el circuito. ¿Sí? Si el paciente solo hace esto, no va a ser lo mismo porque el nervio solo está funcionando de aquí abajo. Tiene que empezar desde la raíz nerviosa. ¿Sí? Tiene que empezar desde la zona de la nerviosa. Ahora, para evaluar la parte del nervio femoral, que también pasa que al paciente le duele la lumbar y luego el dolor se le va a la zona frontal, ¿no es cierto? Se le va a colocar al paciente de cúbito lateral. Me parece bien. ¿Ya? Y lo que van a hacer, para valorar el recto femoral hacemos el test de Duncan, ¿no es cierto? Que se ajusta desde estirado. Vamos a hacer algo parecido, pero aquí vamos a fijar la zona de las vértebras, ¿ya? La zona de la crestilla de las vértebras, y vamos a coger como que fuera el test de hombro. Entonces el paciente dobla la rodilla y yo sostengo desde aquí, entonces va a generar dolor o parestesia. Entonces yo fijo aquí y me voy a llevar ahí, ¿ya? Tenemos esa, ¿cómo se llama este test? El test del femoral, del nervio femoral. ¿Sí? Entonces ahí ustedes le ven si es que tienen eso y trabajarían la zona del femoral. Si yo quisiera hacer la neurodinamia para el nervio femoral, simplemente yo tendría que hacer este movimiento. Mi paciente obviamente no va a hacer esto, ¿no es cierto? Pero mi paciente puede hacer, para te pide eso. Mi paciente puede hacer esto. Sí, porque se va a empezar a estirar con la báscula pélvica. ¿Sí? Que es lo que yo estaría haciendo de lado, sería esto, ¿no es cierto? Es lo mismo, pero para que el paciente empiece a hacer el movimiento activo. Estoy fijando la rodilla como en la prueba y estoy movilizando la pelvis para la parte del nervio. ¿Ya? Sí, puede hacerlo eso. Si es que el paciente no podría arrodillarse, puede hacer puente. Por eso es que el puente genera alivio en la lumbalgia. ¿Por qué? Porque está deslizando el nervio. Si usted hace puente, empieza a hacer las retrogigantes de pelvis, entonces empieza a deslizar. Si se dan cuenta que los ejercicios mejor que hemos visto en el seminario son básicamente de movilidad. Y por eso es que mejora el dolor en el paciente, porque la mayoría de pacientes con lumbalgia no se mueven. ¿Sí? Entonces empieza a deslizar los tejidos. ¿Ya? Entonces tenemos esa parte. Para el ciático, usted, el test de valoración es la SASH y SLAM. La SASH y el SLAM. Pero el test, o sea, el ejercicio de neurodinamia, que no es lo mismo, ¿sí? Es el de deslizamiento, el de tensión, ¿sí? Esos son los dos ejercicios, deslizamiento o de tensión, ¿ya? En el de deslizamiento y apertura y cierre, que es lo que les decía. Se cierra, se abre, se cierra, se abre, ¿ya? Y esos son los ejercicios. En cambio, los de compresión, ¿sí? Son test de valoración, son de estrés, ¿sí? Para replicar los síntomas. Por eso a veces fallan en los complexivos porque dicen, a ver, valora el nervio, le voy a hacer neurodinamia. Neurodinamia no es una valoración, neurodinamia es un ejercicio, es una técnica. No puedes valorar con neurodinamia, ¿sí me entienden? Los test de estrés que aprendemos en traumatología son la valoración para que usted pueda hacer las técnicas de neurodinamia. Okay. ¿Sí? Porque yo creo que hay esa confusión de que dicen con neurodinamia yo valoro y yo trato. No es eso, sino que con el test que tú valoraste puedes asemejar los ejercicios de neurodinamia. Sí, pero son dos cosas. Pero los que pusieron sí valen, ¿no es cierto? Tus test. Claro, esos son test de valoración, no de tratamiento. ¿Ya? Ahora, entonces, si usted ya conoce bien los test de valoración, por ejemplo, el de la SASH, usted puede modificarle para hacer los ejercicios. Vuelvo y repito, si el SASH de 0 a 60 grados es positivo para ciático y de 60 a 90 positivo para isquiotibiales, yo puedo hacer los dos. Entonces, de aquí a acá, yo a mi paciente le subo así y que haga esto. 0 a 60. Y si ya fuera más arriba de 60 a 90, que también puede generar dolor, ya empezaría a hacer esto. O podría hacer, doble la rodilla, estira, 1, 2. Doble la rodilla, estira, 1, 2. Y estoy movilizando por segmentos del nervio.
Porque el nervio no es que viene así de un solo recorrido, tiene ciertos puntos donde se puede atrapar. Entonces hay que ir movilizando los puntos. Primero está el tobillo, en el popliteo, que sería la rodilla, la zona de la pelvis, ¿no es cierto? Y por último la lumbar. Entonces no es que la neurodinamia yo le muevo al nervio todito. Por eso es que se va haciendo por partes, para que se vaya descomprimiendo por los segmentos, porque puede ser que solo esté comprimido aquí y lo de acá no, y por eso es que el paciente le duele el cuello, el hombro y el codo, pero la mano no todavía. O puede ser que al paciente solo le duele el cuello y el hombro y esto todavía no, entonces puede estar atrapado por aquí y yo estoy moviéndole la mano. ¿Me sirve de algo? No me sirve de nada, ¿sí? Ahora, para los test de valoración de la parte del miembro superior, tenemos los test que nos explicaron los compañeros. Para el nervio cubital, usted haga de cuenta que es el test del mesero, ¿ya? El paciente ahí abierto, ¿ya? Ahora, para el cubital, cuando el paciente hace solo, lo que le hacemos hacer al paciente es un ok, como que se fuera a llevar el círculo a la orejita, ¿sí? Y le decimos que baje un poquito su hombro y ahí usted tiene que sentir la tensión en los 3 últimos dedos, pero que baje el hombro, porque si el paciente hace esto no sirve. Entonces baja el hombro y gira un poquito su cabeza o inclina y ahí sienten los 3 primeros dedos. ¿Ya? Si es que no siente, mejor, no tiene afectación aquí. ¿Ya? Cuando el paciente va a hacer solito, ya vamos a hacer cuando valora el piso. Ahora, cuando vamos a hacer la parte del nervio mediano, el nervio mediano por lo general se atrapa en flexión y para ponerle en tensión yo tengo que llevar a extensión total. Entonces, ¿qué hago? Una extensión de hombro, ¿sí? Una extensión de hombro, una extensión de codo, extensión de muñeca, todo lo que pueda e inclinación de cabeza. Y se amortiguan los 3 primeros dedos, si es que usted siente ahí. Pero siempre tratando de descender el hombro, porque si la escápula baja, aplasta el plexo, si no, no. Ahí haga así y baje el hombro y ahí debe sentir los 3 primeros dedos. Todo hacia adelante. ¿Sí? 3 primeros dedos. Suena la cabeza. ¿Ya? Ese es para el nervio. En el mediano, los 3 primeros. En el cubital, Mal criado. ¿haces esto? ¿Ya? Ahora, para el radial por lo general hace todo lo que es de extensión, entonces ahora le vamos a llevar a flexión. ¿Cómo hacemos eso? Rotación interna, el pulgar dentro de la muñeca, el brazo sí va a extensión, pero la muñeca flexión y se siente en el dorso. Hacen esto se lleva hacia posterior todo y se siente como que ¿ya? Ahí tienen para que el paciente haga solito, ¿ya? Ahora, si es que el fisio quiere hacerle la valoración para que sea más objetiva, también se puede hacer. Ya, el paciente primero de cúbito superior. ¿Ya? Para el test del cubital, que es el del mesero, ya vamos a hacerle así. La toma, en este caso, del paciente es como que fuéramos a bailar. ¿Sí? Que vamos a bailar. Mi mano no va en el codo ni nada, sino va a descender la escápula. ¿Ya? Entonces, hacemos la misma maniobra. Yo sostengo aquí como que fuéramos a bailar. Hago una abducción, una pronosupinación aquí, desciendo la escápula y empujo la muñeca. ¿Ya? Y ahí voy a sentir. Y me ayudo con mi pelvis para que el paciente no baje, porque el rato que yo voy a hacer esto, el paciente va a bajar. ¿Ya? Entonces me ayudo con la pelvis aquí y hago la parte de aquí. Y le pregunto, ¿le siente la molestia en los deditos? Sí. ¿Ya? En el del nervio mediano, ahora sí vamos a cogerle así como que fuéramos novios. Y hago lo mismo. Abro, aquí acá. Salto un poquito de la camilla. ¿Ya? Sostengo aquí, desciendo la escápula, abro y voy a llevar a la extensión. ¿Sí? Y ahí sostengo. ¿Ya? Ya. Sí, con la rodilla. Con la rodilla evitas que se ponga. ¿Ya? Y para el nervio radial, en cambio, ustedes van a coger así como que fuera FNP. Meten el dedito, todo esto aquí. Giran el brazo, lo llevan y hago una flexión. ¿Ya? ¿Ya? Ahí sí les duele. Ya ven, está por ahí. ¿Sí? Nuevamente. Pégate más acá. ¿Ya?
Entonces, de esta mano va a regir toda la parte del hombro. El primero, para el cubital, que es el del mesero, le cojo la mano como que fuéramos a bailar, desciendo el hombro, ¿sí? Con mi cadera empujo, roto y hago aquí. Y el paciente gira su cabeza. ¿Ya? Y vamos a tener. ¿Sí? Para el nervio mediano, ahora sí, le cojo como que fuéramos novios, mi rodilla va a ayudarme a la extensión, aquí, y bajo. ¿Ya? Y para el nervio radial, en cambio, cojo como que fuera FNP, la mano así, ¿ya? Y llevo a una máximo flexión. ¿Ya? Entonces estos hay que descender el hombro. Todos hay que descender el hombro. ¿Sí? Y ahí hacen la valoración ustedes o le hacen hacer solito al paciente. Positivo cuando duele, así Cuando muy hay fuerte. parestesias. Sientes como que quemazón en los dedos o en el dorso. Okay. Sí, es una quemación. Siempre que es quemazón es nervio. Si es que siente punzada, si es que siente estiramiento, eso es muscular, eso ya no es. Sí, tiene que ser una sensación quemante, puré. ¿Y si es el hormiguero? ¿Y tratamiento qué le podríamos hacer? Si es que tiene... Ya, ahora los tratamientos. Para la parte de la tensión, lo mismo. Si ya sabemos que para el cubital hacemos esto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacerle una tensión. Entonces, aquí vamos a unir los dos. Se tensa, se abre. Se tensa, se abre. Para jalar y empujar, jalar y empujar. Ahora, si quiero hacer deslizamiento, tengo que hacer lo contrario. Uno abre, uno cierra, uno abre, uno cierra, uno abre, uno cierra. ¿Ya? Ese es el tratamiento. Esa es la de aerodinámica. Hasta que el paciente sienta que se afloja. El paciente mismo ya tú le ves que al inicio es como que y se le va. Y luego ya está como que más flojo. Sí, le empieza a bajar un poco. O sea, no hay un mínimo. No hay número de... La neurodinamia no tiene como que una dosificación exacta. Hay que ir probando con el paciente. Ponte que el paciente tenga una ciática de esas brutales y no avance ni a hacer ni 3. Entonces hace 3, descansa, luego hace 3 más y así. Habrá pacientes que la ciática no sea tanta y avance a ser 20. ¿Sí? Pueden hacer el test de slump encima de una pelota boba para generar desequilibrio y de una vez están trabajando el core. Entonces el paciente siente en la pelota y empieza a hacer esto. Entonces ajusta el core para estabilizar la columna y empieza a generar la movilización del nervio. Entonces se puede combinar con algunas otras Ya es formas. imaginación. Por ejemplo, puedes coger una liga de aquí acá y empezar a hacer esto. Y la mano jala la liga. ¿Sí? Entonces pueden hacer. Ahora, para el nervio cubital para el nervio mediano que habíamos dicho que es así, ¿no es cierto? Ahí. Entonces, si yo quiero hacer tensión, junto todo, sería así y luego así. Ahí hago tensión total. Separado, tensión total y luego recojo. Tensión, recojo. Tensión, recojo. ¿Ya? Para el nervio radial lo mismo. Esto aquí y lo que se mueve es de la cabeza. ¿Sí? Eso sería como para los nervios básicos, digamos así. ¿Ya? Ahora, si es que ustedes quisieran trabajar, por ejemplo, una neuritis de Arnold, que es en la base del suboccipital, sí, que los pacientes les dicen que duelen aquí y como que se les va amortiguando la cara y tienen zumbidos de oído y así. ¿Ya? Lo que se trabaja ahí son los ejercicios de doble papada que el paciente hace. Pues, parece de fortalecimiento, pero lo que hace es la movilización del nervio de Arnold. Entonces, moviliza la odontoides que se articula con la mandíbula. Y lo que hace es mandar la mandíbula hacia atrás y el nervio se empuja hacia atrás y luego... Ay, no. ¿Ya? Y lo pueden hacer como eso. Eso, de ahí del femoral ya les dije. El paciente sube y baja y el cuerpo. Creo que no hay otro así como importante que se atrape. Digamos, por ejemplo, si ustedes tienen un tibial, un atrapamiento de los nervios tibiales por aquí, tienen que ser el ciático, porque el ciático es el inicio del tibial. ¿Sí? Entonces tienen que trabajar eso. Okay. Les trago.